¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por participar. Diego Romera, compañero, Diego, no sé si estás por ahí. Sí, sí, estoy acá, Santiago. Bienvenidos a Bueno, todos. no sé si quieres presentarte. Bueno, yo soy Diego Romera. En esta oportunidad voy a hacer soporte a Santiago Suárez en esta capacitación. Soy promotor técnico en la región de Cuyo y Córdoba. Y bueno, esperamos que sea de gran utilidad esto y la puedan aprovechar al máximo. Bueno, perfecto. Gracias, Edito. Bueno, yo me presento, mi nombre es Santiago Suárez, soy promotor técnico de la zona de la región patagónica, Neuquén y Río Negro, y Bahía Blanca también. Esas son mis tres zonas. Soy licenciado en Seguridad y Higiene y estoy en el mundo de la fabricación y comercialización de elementos de protección personal desde el año 2012, aproximadamente ya hace unos 9 años. En el día de hoy vamos a ver lo que es protección auditiva. Antes de comenzar, quiero comentarles que esta plataforma Showtime es un aula, el cual se utiliza para impartir las capacitaciones, con lo cual ustedes no tienen ni micrófono ni video, con lo cual espero que no se me quede dormido alguno porque no lo voy a poder ver, espero no aburrirlos. Sepan que en el margen izquierdo tienen diferentes botones, los que pueden hacer uso. En el chat, si quieren utilizarlo para saludarnos y comentarnos de dónde están participando. Y alguna cuestión, algún problemita técnico de conexión con el audio o con el video, pueden probar de apretar F5 para actualizar la página. O si están participando desde un celular, pueden salir y volver a entrar, ¿sí? Eventualmente Diego va a estar tratando de ayudar en ese tema. Y si tienen alguna duda, alguna consulta puntualmente de la presentación, algo técnico, por favor les invito a que hagan la pregunta en la pestaña que dice preguntas. Así, aquellas preguntas que no podamos responder nos quedan guardadas y podamos después darles una devolución. ¿Sí? Al final de la presentación vamos a dejar unos 5 minutitos para las preguntas y aquellas que no se puedan responder, igualmente lo podemos hacer vía mail. ¿Sí? Les propongo que tomen nota, que escuchen atentamente. Hacia el final de la presentación, después de las preguntas, vamos a hacer un juego lúdico que se llama Quizzes y obviamente aquel participante que responda la cantidad mayor de preguntas correctas, los 3 primeros puestos van a recibir un premio en su domicilio. Para todo eso voy a después pedirle a los ganadores, les voy a pedir la información para poder hacerles llegar el premio. Bueno, comenzamos. Cuando hablamos de protección auditiva, hablamos de una de las tantas protecciones que tenemos en el mundo de los elementos de protección personal, pero no tenemos que dejar de hacer mención en cuanto a qué barrera, qué tipo de barrera y en qué instancia se debe utilizar el EPP, lo que es la jerarquía de control de riesgos, ¿sí? Como el mundo de la seguridad y higiene lo estipula, la jerarquía de riesgos son aquellos procedimientos que se deben realizar en las industrias para tratar de eliminar aquel contaminante, sea mecánico en forma de gaseoso, particulado, ruido, iluminación, cualquier tipo de contaminante que pueda llegar a perjudicar al trabajador en su puesto de trabajo, ¿sí? Los 5 puntos de la jerarquía de control de riesgos siempre se deben practicar de la misma manera, arrancando por tratar de eliminar el riesgo, ¿sí? Aquel contaminante. Si no es posible eliminarlo aislando, por ejemplo, aislando un ruido o eliminando algún tipo de contaminante, ya sea un vapor o un gas, poniendo una extracción localizada en ese puesto de trabajo. Después, el segundo paso que hay que intentar hacer es sustituir, ¿sí? Sustituir ese contaminante o ese riesgo por otro
de menor riesgo o que cause menor daño, ¿sí? Por así decirlo. El tercer paso es alguna medida de ingeniería que se pueda llegar a realizar, ¿sí? Algún tabique que se pueda llegar a construir para delimitar la zona de máquinas que generan mucho ruido, por ejemplo, ¿sí? O para tratar de aislar de alguna manera aquel riesgo, sea cual fuera. Después están las medidas administrativas, ¿sí? Que puede llegar a ser rotar al personal para que no haya, un mismo trabajador no esté siempre expuesto al mismo riesgo, sino que se hagan turnos rotativos de cortos periodos de tiempo, en donde si no se puede eliminar, sustituir, hacer medida de ingeniería sobre ese riesgo, se trate de hacer rotar a la gente para que esté expuesta el menor tiempo posible, ¿sí? Y por último, como ya sabemos, la última medida es la barrera de los elementos de protección personal, ¿sí? Si todo lo anterior falla o no se puede llevar a cabo, lógicamente hay que hacer uso de elementos de protección personal. Sabemos también que en las empresas muchas veces los primeros 4 puntos suelen ser costosos o no tienen, no sienten la necesidad o la obligación de tratar de realizar esta jerarquía de riesgos, con lo cual directamente saltan al paso 5 y dicen, bueno, entregamos elementos de protección personal porque los primeros 4 puntos no los puedo cumplir, porque no tengo presupuesto o porque no sé cómo hacerlo o lo que fuera. Bueno, eso está mal, ¿sí? Hay que intentar de hacer la jerarquía de control de riesgos para ir así tratar de eliminar el riesgo o seguir con los siguientes pasos, ¿sí? Bueno, entrando un poquito en lo que es protección auditiva, vemos que el órgano, el oído, está separado. Esto es una breve introducción, no soy médico. Está separado en 3 partes, ¿sí? El oído externo, oído medio y el oído interno, ¿sí? Ahí van a ver que el oído externo es quien capta y conduce esa vibración, esa onda sonora, es la que conduce a través del canal auditivo, ¿sí? Y va a llegar hasta el oído medio, ¿sí? Que ahí va a hacer vibrar la membrana del tímpano, ¿sí? El oído medio va a amplificar ese sonido, va a hacer vibrar unos huesitos chiquititos, el martillo, el yunque y el estribo, que esa vibración va a generar en la cóclea, que es como ese caracol que hay ya en el oído interno. Dentro de la cóclea hay un líquido y hay las células ciliadas, que son como unos pequeños pelitos, vamos a decirle, que cuando se produce la vibración, las células ciliadas lo que van a hacer, van a oscilar y con ese oscilamiento van a enviar impulsos eléctricos a través del nervio auditivo, ¿sí? El nervio auditivo lo que va a hacer es trasladar ese impulso eléctrico, lo va a llevar hacia el cerebro, que va a ser de la manera que nosotros vamos a decodificar ese sonido, ¿sí? Acá un poco lo que les comentaba de las vibraciones mecánicas, cuando las células ciliadas oscilan y se mueven, generan esos impulsos eléctricos, que es lo que va a terminar yendo hacia el cerebro para decodificar ese sonido. Los protectores auditivos es una barrera, ¿sí? Es una barrera física para el control pasivo del ruido. El ruido es aquel sonido no deseado, ¿sí? O aquel sonido indeseable, por así decirlo. Todo aquel sonido indeseable o no deseado se lo llama ruido, ¿sí? El que genera molestia. Vamos a después ver todo lo que es el umbral de audición y el umbral de dolor, ¿sí? Cuando ya el sonido, el ruido, provoca no solo malestar, sino que provoca dolor también, ¿sí? Los protectores auditivos lo que hacen es atenuar, ¿sí? Esa barrera física de la cual estamos hablando, lo que nos hace es
atenuar todo ese ruido, ese sonido indeseado, para que la persona, el trabajador que está expuesto a dosis altas de ruido, pueda recibir la menor dosis posible, ¿sí? Cuando vamos a la normativa de aplicación, no más que por mencionarlas, vemos la parte que en Argentina está a través de la IRAM, que viene de una norma europea, que es la N3521 para los auditivos tipo copa, pero en formato vincha. La norma europea, la N3522, que es para los tapones endoaurales, ¿sí? los que se introducen en el canal auditivo. Y la N3522-2 también están los auditivos de copa para casco, ¿sí? Eso es las normas de aplicación de IRAM, que se basan, o sea, la información la sacan de una norma europea, pero es la que rige acá en la Argentina. Después está la NSH, que es la chilena, 1331/2, y después están las ANSI, ¿sí? Una es la ANSI americana de Estados Unidos y otra es la ANSI de Brasil, ¿sí? Tienen, lógicamente, una es más vieja, la americana es del año 1974 y la brasilera es del año 2008, ¿sí? Todas estas normativas de aplicación son las que van a recopilar la información de los ensayos, ¿sí? de los protectores auditivos en cuanto a su función, las definiciones, clasificación, requisitos, tanto requisitos de marcado, de embalaje, requisitos de desempeño y los métodos de ensayo, que son varios, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos de ellos más adelante, a pasar así muy por arriba, pero son varios, al igual que la parte ocular, que la parte craneana, la protección respiratoria. Los ensayos de laboratorio son bien rigurosos y no es un solo ensayo, sino que son varios ensayos de diferentes características, ¿sí? Como vemos en imagen, tenemos los endoaurales, que ahora lo vamos a desarrollar más adelante, que cumplen con la IRAM N352. La ANSI S3.19 de 1974, que dijimos que es la americana. NSH, ¿sí? Al igual que en nuestros cascos, que cumplen con 6 certificaciones de distintos países de la región, porque muchas veces cada país requiere o obliga a los fabricantes a que cumplan con normativa de cada país, ¿sí? Hay muchos países en Latinoamérica que no cuentan con normativa propia y ahí sí lo que hacen es tomar como válido alguna normativa brasilera o americana de los países que tienen más desarrollado toda la parte de laboratorios de ensayo, ¿sí? Y certificaciones. En cuanto a los ensayos de laboratorio, podemos mencionar, ¿sí? A grandes rasgos, algunos de los que se le aplican a la parte de auditivo, a la protección auditiva, como la adaptabilidad de las copas, ¿sí? La rotación que pueden llegar a tener, la regulación de la misma, ¿sí? Yo acá tengo unas de copa tipo vincha, ¿sí? La rotación que se le practica a la vincha, la torsión, para ver si se parte la vincha o el arnés, ¿sí? La presión de las almohadillas que se ejerce sobre una cabeza, una norma, un patrón, ¿sí? Una cabeza patrón. También se mide la fuerza que aplica la vincha y las almohadillas sobre la parte del contorno de la oreja, ¿sí? Tiene que estar en un rango de presión para ser efectivo, ¿sí? La barrera, que no quede ni muy suelto ni moleste apretando tanto, ¿sí? Resistencia a la caída, la flexión del arnés, la inflamabilidad, que se le acerca una varilla de acero al rojo vivo a 650 grados de temperatura durante 5 segundos y no tiene que agarrar llama, ¿sí? Ese es otro de los ensayos que se le hace por el laboratorio. Es el mismo ensayo que también se le practica a los anteojos. La misma varilla de acero a la misma temperatura durante la misma cantidad de tiempo. Y después están los ensayos de atenuación, ¿sí? De laboratorio. Es el NRR y el SNR, ¿sí? La diferencia. El number rating, el NRR, y el Serial Number Rating, el SNR.
¿sí? Uno es del americano, ¿sí? De Estados Unidos, el NRR. También se usa acá en Argentina. Algunas empresas toman ese dato como para realizar las ecuaciones, ¿sí? Y ver qué auditivo deben aplicar en base a las dosimetrías o a las mediciones que hacen con el decibelímetro. Y la gran mayoría de las empresas en Argentina se basa en el Single Number Rating, el SNR, la tasa de reducción, la tasa de atenuación, es un numerito, ¿sí? Ese numerito es la atenuación efectiva de un protector auditivo. Vamos a ver muchas veces en los envases que nos figura el NRR, el SNR y el brasilero también, que es el NRR-SF, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la tasa de atenuación de un mismo protector auditivo va a depender de la norma que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí? Si nosotros dentro de nuestra compañía vamos a tomar como válido el SNR, de este auditivo endaural nos va a atenuar 28 decibeles. En la americana nos va a atenuar 32 decibeles y en la brasilera 17. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque en los ensayos de laboratorio de estas tres normas, la americana, la brasilera y la europea o argentina, llamémosle, porque adoptamos nosotros la europea, IRAM toma los datos, la base de la norma es europea, lo único que hace es traducirla y desarrollarla acá en Argentina. El método para ensayar las personas, ¿sí? Esto en el laboratorio de ensayo para ver cuánto tenía un protector auditivo, en las tres normas se practica de diferente manera. ¿Qué quiero decir? Creo que en las tres se toma como un número de personas para hacer en un auditivo, de 30 personas para ensayar a 30 personas, ¿sí? De esas 30 personas, cada norma toma como válido practicarlo de diferente manera, ¿sí? En el caso de la americana, es subjetivo, ¿sí? Es lo que va a terminar diciendo el usuario, pero el usuario, cuando se le practica el ensayo, se lo asiste. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el personal de laboratorio le va a colocar el protector auditivo, ¿sí? Le va a dar una breve descripción y le va a colocar el protector auditivo a las 30 personas, ¿sí? El personal del laboratorio lo asiste y le coloca el protector auditivo para colocarlo correctamente, ¿sí? En ese caso, como lo coloca el personal del laboratorio, la tasa de atenuación se toma como un valor, ¿sí? De acuerdo a los ensayos de las 30 personas. Si vamos al brasilero, es subjetivo no asistido. ¿Qué quiere decir esto? Que las 30 personas se les da el protector auditivo y se les pide que se coloquen el protector auditivo antes del ensayo, con lo cual el usuario, por ahí lo más probable es que sea la primera vez que utiliza un protector auditivo, con lo cual se lo coloca mal, queda apoyando sobre la parte del oído externo, ¿sí? O no, lo usa corrido, ¿sí? O pone la vincha por atrás de la nuca por desconocimiento, o lo que fuera. Por eso la tasa de atenuación que toma la brasilera, como es no asistido, el usuario no está entrenado, ni el personal del laboratorio le coloca correctamente el auditivo, toma una tasa más baja, un número más bajo de atenuación, ¿sí? Y en el caso del SNR, que es el que más se utiliza acá en Argentina, el personal de laboratorio lo que hace es entrenar al usuario, ¿sí? Dar capacitación, comentarle sobre el producto, cómo se utiliza, cómo es la correcta colocación, ¿sí? Se entrena y se practica una y otra vez y después se realiza el ensayo laboratorio con esas 30 personas. Con lo cual, por eso es que la tasa de atenuación está intermedia entre el NRR y el NRR-SF. El SNR vendría a ser un intermedio porque al usuario se lo capacita y se lo entrena, pero el que se termina poniendo el protector auditivo sigue siendo el usuario. Bien, esa es la diferencia entre estos tres. Tenemos después lo que es la ponderación del ruido.
¿sí? Como esto es todo subjetivo, no hay nada como un resultado concluyente sobre esto, se toman diferentes curvas de ponderación de lo que puede llegar a ser un oído medio, ¿sí? Lo que pueden llegar a percibir los oídos como el sonido. Con lo cual se hacen las curvas de ponderación del ruido, se simulan oídos, ¿sí? Diferentes para diferentes niveles de presión sonora, ¿sí? Para diferentes niveles de sonido. Por lo general, la curva de ponderación A es para sonidos bajos, ¿sí? Para ruidos bajos. La curva B vendría a ser un intermedio. Y la curva C es una de las más utilizadas, que es para los sonidos, los ruidos altos, ¿sí? Las más utilizadas son la A y la C. A la A van a ver que se le termina sumando un coeficiente de 7 decibeles, ¿sí? Para llevarlo a algo más real, porque por ahí son ruidos muy, muy bajos y en una industria, pero para poder llevarlo ese sonido bajo a algo más normal, se le terminan sumando 7 decibeles para poder hacer el método, ¿sí? El cálculo de si un protector auditivo nos va a atenuar lo que necesitamos o no. Bien. Pero por lo general la que más se utiliza es la C. La D es para sonidos muy, muy, muy elevados, ¿sí? Lo que se suele utilizar la D a veces para los aeropuertos, con las turbinas de los aviones, etc. Bueno, esto vendría a ser un ejemplo, ¿sí? De cómo deberíamos realizar primero que se debe hacer el análisis en el puesto de trabajo con un decibelímetro durante una jornada de 8 horas de trabajo, ver los niveles, los promedios, ¿sí? Que se llaman LAEC y el NCE, SE, ¿sí? Que es el nivel sonido promedio para una jornada de 8 horas de trabajo, que va a tomar todos los picos, los sonidos bajos, los intermedios y va a ser un ponderado, ¿sí? Pero llevado a un ejemplo rápido para que uno pueda practicar, bueno, sabemos que la legislación vigente en Argentina toma como dato que todo lo que supere los 85 decibeles para una jornada de 8 horas de trabajo es considerado algo dañino para el trabajador, ¿sí? Con lo cual debemos estar siempre por debajo de los 85 decibeles. Si se superan los 85 decibeles para una jornada de 8 horas de trabajo, se debe realizar algún tipo de la jerarquía del control de riesgos, ¿sí? No pudiendo hacer ninguna de las 4 primeras, se termina brindando un protector auditivo endaural o de copa para disminuir esos valores que superan los 85 decibeles para con ese atenuar ese ruido, ese sonido no deseado y llevarlo por debajo de los 85. Ahora bien, hay empresas que pueden decir, mira, Santiago, yo como gerente o coordinador o responsable del área de seguridad y higiene, tomo un valor por debajo de 85. Mi valor de seguridad es 80. ¿Sí? Yo quiero estar en 80 o menos, ¿sí? Que es el nivel seguro adoptado por esa empresa. ¿Está bien? Como figura ahí con la letra S. ¿Sí? Entonces, yo quiero que sea menor a 80, ya tengo el dato de a dónde quiero llegar. ¿Sí? En el caso de que nosotros usemos un decibelímetro y midamos el ruido en decibeles C, vamos a hacer el cálculo con la cuentita a la izquierda, y en el caso de que usemos un decibelímetro y lo estemos midiendo el ruido en decibeles A, vamos a hacer la cuenta del lado derecho, ¿sí? Que se le van a sumar estos, haciendo el despeje, se le van a terminar sumando 7 decibeles, ¿sí? Con lo cual el ejemplo sería un ruido de 95 decibeles en A, como figura abajo de todo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a llamar un taladro, un percutor, ¿sí? En realidad tiene un poco más de 95, pero vamos a suponer que es 95 decibeles. Yo quiero que en ese puesto de trabajo del taladro percutor estemos por debajo de los 80, ¿sí? Con lo cual si medí en decibeles a ese 95 le voy a tener que sumar 7 decibeles, ¿sí? Porque el decibeles A era para sonidos bajos, ¿sí? Pero ya 95 decibeles
son los ruidos altos, con lo cual la norma me dice que le tengo que sumar 7 decibeles. Bien, entonces yo voy a tener 102, ¿sí? 95 más 7, 102 de un valor de ruido, ¿sí? Para estar por debajo de los 80, tengo que hacer 102 menos 80, voy a necesitar un protector auditivo endaural o de copa, que en este caso, como adopté la norma americana NRR, del Noise Reduction Rating, perdón por mi inglés, voy a necesitar un protector auditivo que por lo menos atenúe 22 decibeles. ¿Sí? Esto es a grandes rasgos cómo se debe realizar la ecuación. ¿Sí? Vemos que tenemos casi siempre, casi todos los fabricantes tienen en lo que es copa los auditivos de alta atenuación, ¿sí? Que en este caso sería el L360 del lado izquierdo, que atenúa 29 decibeles. Un intermedio, que es el L340, el color amarillo, que está en 26 decibeles. Y un auditivo de copa de baja atenuación, es el del medio, de 22 decibeles. Siempre tenemos en casi todos los fabricantes los llamados auditivos de alta atenuación, media atenuación o baja atenuación. ¿Sí? No siempre tienen estos números. Muchas veces los de alta atenuación hay algunos que son de 31, de 32, pero por lo general están entre un rango de los 28 a los 33. Los de media atenuación rondan entre los 23 y los 28, y los de baja atenuación son de 22 decibeles para abajo. Bien. Ahora vemos los auditivos endoaurales, ¿sí? Tenemos los auditivos endoaurales FOAM, ¿sí? De una espuma poliuretánica que tengo yo en mi mano en estos momentos, ¿sí? Que son aquellos que son descartables para una jornada de trabajo y se desechan. Los moldeamos apretándolos con las manos limpias y lo introducimos en el canal auditivo, ¿sí? Una vez que lo introducimos en el canal auditivo, se va a empezar a hinchar y va a tomar la forma de nuestro canal auditivo, ¿sí? Si está bien colocado correctamente, nos va a brindar una atenuación de 32 decibeles, ¿sí? Hablando de los endoaurales, el auditivo de mayor protección es el FOAM, ¿sí? El de espuma poliuretánica. Tiene mayor atenuación que el Quantum, que es el auditivo nuestro más conocido, que es el llamado pinito, el trialeteado, ¿sí? Del elastómero. Tenemos endoaurales del elastómero, como este que tengo, el Quantum, de espuma poliuretánica, ¿sí? El FOAM, y de silicona. Esos son los tres tipos de materiales que tenemos en endoaurales, ¿sí? Son de tres tipos de materiales diferentes. Silicona y elastómero son reutilizables, se pueden lavar con agua tibia y jabón neutro, lo ideal, ¿sí? Se pueden utilizar durante varios días, semanas, meses, de acuerdo al cuidado que se le dé. Y el FOAM es de un único uso, es descartable. También puede venir, el FOAM viene con el cordel, ¿sí? Para que lo podamos tener suspendido unos segundos en el cuello sin que se nos caiga al piso, ¿sí? O también vienen sin el cordel, ¿sí? Que es un auditivo de cada lado sin algo que los una. Bien. En un ejemplo, esto para no marear mucho, el decibel viene del Bell, ¿sí? Que fue desarrollado por una compañía de teléfonos hace muchísimos años. ¿Qué pasaba con el Bell? Que es una unidad de medida, eran números muy, muy grandes, ¿sí? Y se dificultaba hacer las ecuaciones con números tan grandes, con lo cual se terminó llevando a valores mucho más chicos, ¿sí? Y se terminó surgiendo la unidad de medida decibel, ¿sí? Que lo lleva a valores mucho más chicos, ¿sí? En realidad el decibel va a estar en una escala de entre 0 y 120. 0 es el umbral de audición y 120 es el umbral del dolor. Bien,
como figura ahí en la ecuación logarítmica superior, pero para manejar valores más chicos se hizo esa ecuación y se creó el decibel, que va desde el 0 a 140, 150, pero ya el umbral del dolor está en 120. ¿Sí? Bien, algo que no le dije. En las tablitas superiores lo que se trata de mostrar es en dos puestos de trabajo, en una carpintería, una cepilladora y una fresadora. Lo que ven ahí, no sé si se ve en mi cursor, pero lo que ven en la columna que dice NSCE, que es para una jornada de 8 horas de trabajo, es el valor medido con un decibelímetro, arrojó 104 decibeles en esa cepilladora, en las bandas de octava. ¿Sí? Las bandas de octava son las frecuencias en donde que puede percibir un oído humano, ¿sí? Que va desde 60, ahí está en 125 la primera banda de octava, pero en realidad el oído humano percibe desde 60 Hz hasta 20.000 Hz, ¿sí? Pero por lo general se tomó las bandas de octava, que son los valores que el oído humano puede identificar con mayor facilidad, ¿sí? Que desde 125 a 8.000, ¿sí? Siempre una banda de octava es la que le sigue, es el doble de la primera. En esas frecuencias, agudas y frecuencias graves, se tomó el decibelímetro, lo que hace es tomar un ponderado para una jornada de 8 horas de trabajo y arrojó, vamos a decir, de esos picos que hubo de 85, 95, 98, 99, 97, etcétera, se tomó como ponderado 104,72. En ese caso se estaba aplicando un tapón endaural de 23 decibeles NRR, como figura ahí en la otra columna, con lo cual si hacemos la cuenta de 104, que es la jornada de trabajo, el ponderado de nivel de presión sonora promedio, menos 23 nos da 88. Estamos excedidos de lo que nos dice la ley, ¿sí? Que tenemos que estar por debajo de 85, con lo cual la protección es insuficiente. En el caso de la fresadora, el promedio de ese sonido indeseado que generaba la fresadora era de 92,71 para la jornada de 8 horas de trabajo, con el mismo protector auditivo endaural de 23 decibeles, basándonos en la norma americana, ¿sí? En la ANSI. En esa fresadora, sí, con ese protector auditivo endaural, estamos bien protegidos, ¿sí? Porque de 92 menos 23 nos da 76,71, estamos por debajo de los 85 que nos pide la ley. Bien, es más que nada para un ejemplo. Bueno, acá esto es un gráfico, ¿sí? Más que nada para que puedan ver un poco en dónde estamos parados con los sonidos, los ruidos, ¿sí? Los sonidos no deseados que tenemos en la vida cotidiana nuestra. ¿Sí? En una oficina 50 decibeles, conversación 60, tráfico urbano, ya estamos ahí en unos 80 decibeles, y ya una aspiradora de uso doméstico está en unos 90 decibeles. ¿Sí? Moto de escape libre, concierto de rock, etcétera. Pero para que se den cuenta que entre los 90, los 100, 105, 110, por lo general, entre los 95 y 100 se van a ubicar muchas herramientas eléctricas, las amoladoras, los tornos, etcétera, ¿sí? Pero después a máquinas de mayor tamaño industriales van a superar los 100 tranquilamente, podemos estar en 105, 110, 115, etcétera. Cuando vemos las dosis de ruido, ¿sí? Con lo que hablábamos ahí en el cuadrito de la derecha, para una jornada de 8 horas de trabajo, el nivel máximo permisible son 85 decibeles. ¿Sí? Ahora, si nuestro tiempo de exposición vamos a estar solamente menor tiempo, ¿sí? Por ahí podemos, como se suele utilizar en la protección respiratoria, el STIL, los cortos periodos de tiempo para 15 minutos, ¿sí? Que en donde nosotros podemos estar expuestos a un contaminante gaseoso o particulado,
o algún vapor en un corto periodo de tiempo de 15 minutos, vamos a poder estar expuestos a un valor mayor al del TWA, que es el ponderado para una jornada de 8 horas de trabajo. Acá pasa algo parecido, ¿sí? Para cortos periodos de tiempo o menor tiempo podemos llegar a estar expuestos a o por ahí una dosis más alta, ¿sí? Pero es esa dosis, de ejemplo, 2 horas y nos tenemos que ir del trabajo, ¿sí? Ahora, si seguimos trabajando el resto de las 6 horas, eso ya no sería considerado un corto periodo de tiempo, ¿bien? Viendo un poco las diferencias, porque hay muchas veces me consultan si para una situación me mandan los valores del decibelímetro y dice, che, para estos 102 que le recomiendo un auditivo de copa, un endaural, ¿cuál sería mejor? El de copa, porque lo protege más. La realidad es que la diferencia entre los auditivos endaurales y de copa no está. A ver, sí, vamos a siempre ver el envase y la certificación y la ficha técnica del producto para ver cuál es la tasa de atenuación, ¿sí? Lógicamente, un auditivo endaural y uno de copa pueden presentar diferentes niveles de atenuación, pero también pueden los dos atenuar 28 decibeles, ¿sí? SNR. ¿Y cuál es mejor de esos dos que atenúan lo mismo? La realidad es que no hay uno mejor que el otro. Está vinculado al trabajo que vaya a hacer la persona. ¿Sí? Yo les puedo recomendar que si un operario va a entrar a las 8 de la mañana y va a salir a las 5 de la tarde, va a parar solo para almorzar, pero va a estar en una sala de máquinas las 8 horas de trabajo, ¿sí? Sin tener que alternar con ninguna persona, ni tener que ir a un laboratorio o ir a una oficina, a una zona de administración en donde no haya ruido. Si va a estar 8 horas constantemente en presencia y expuesto al ruido, yo en ese caso le voy a recomendar un endaural. ¿Por qué? Porque el endaural se lo va a colocar una sola vez, bien colocado, y no se lo va a sacar en toda la jornada de trabajo, ¿sí? Con lo cual no se va a ensuciar el tapón, ¿sí? Porque después si el tapón se ensucia, nos llevamos la suciedad al canal auditivo, eso nos puede llegar a generar algún tipo de molestia o algún tipo de infección a futuro. Con lo cual, siempre se recomienda que en los puestos de trabajo, en donde la persona no tenga que alternar entre áreas con ruido y sin ruido, que siempre esté en un área de ruido permanentemente, que utilice, se lo recomienda el tapón endaural, ¿sí? Pues se lo coloca una sola vez y trabaja la jornada toda la jornada de trabajo. Ahora, si es un supervisor o es una persona que realiza auditorías, ¿sí? Y que va alternando, va a una zona de administración, está 2 horas, o tiene que entrar a una sala en donde no hay ruido, revisar un número, salir al taller o salir a la parte de producción y hay un 95 o 100 decibeles, ese supervisor o esa persona que está realizando tareas en diferentes áreas va a estar constantemente sacándose y colocándose el protector auditivo, ¿sí? Alternando entre las diferentes zonas de trabajo. En ese caso yo no le voy a recomendar un endaural porque se le va a terminar ensuciando y porque va a estar va a tener que realizar la maniobra de cruzar el brazo, ¿sí? Estirar la oreja, como se suele colocar en el endaural, e introducir. Esto lo va a tener que practicar varias veces al día, se termina siendo dificultoso. En ese caso yo voy a recomendar un auditivo de copa, ¿sí? Sea de vincha si no es obligatorio el uso de casco, o de copa para casco si es obligatorio el uso de casco, pero la persona va a poder sacarse el auditivo y dejarlo en zona de descanso cuando no esté expuesto a ruidos elevados con mayor facilidad, ¿sí? Y no se va a ensuciar tanto como un tapón por ahí endaural, que hasta incluso los FOAM los tienen que estar apretando con la mano para introducirlos en el canal auditivo, ¿sí? Con lo cual no hay uno mejor que el otro, ¿sí? Siempre el mejor EPP es aquel que se utiliza, con lo cual si ustedes, entiendo que hay muchos colegas acá, mucha gente de seguridad de higiene que está participando, logran que el trabajador utilice uno de los dos y estamos dentro del nivel de atenuación adecuado que necesitamos para esa tarea, ya con que utilice uno de los dos durante toda la jornada de trabajo
ya eso es muy bueno, ¿sí? Después vamos a también consultarle al usuario. ¿A vos te es más cómodo utilizar endaural, el auditivo de copa? ¿Sí? Lógicamente hay mucha diferencia de valor entre uno y otro. También tenemos que ver la parte monetaria y el presupuesto con el que cuenta la empresa, ¿sí? Pero también tenemos que consultarle al usuario si está conforme y si siente confort al utilizar ese elemento de protección personal, ¿sí? Porque si no le estamos dando algo que le sea cómodo, no le moleste, no le apriete, ¿sí? Lo más probable es que no lo termine aplicando, no lo termine usando, ¿sí? Dieguito, ¿hasta ahí venimos bien? Venimos perfecto. Recién les consultaba si escuchaban y veían bien, así que están todos con buena conexión, así que estamos perfectos, Santiago. Bueno, perfecto. Ahora vamos avanzando más rápido y ya en unos minutitos estamos haciendo, evacuando a ver si hay alguna duda, alguna consulta y ya después pasamos al juego lúdico. Perfecto. Bueno, clasificación. Como ya lo venimos diciendo, tenemos los endoaurales, tenemos endoaurales reutilizables, que son los de silicona o de elastómero, y tenemos los desechables para una jornada de trabajo, que son los FOAM de poliuretano expandido, ¿sí? Después vamos a tener ya los auditivos de copa. Tenemos varios, ¿sí? Tenemos los auditivos de copa pasivos, ¿sí? Que son los tradicionales, los que tengo yo acá en mi mano, ¿sí? Los que atenúan el ruido, el sonido no deseado. De vincha, en diferentes, tenemos baja, media y alta atenuación. Los de copa para casco, ¿sí? Este es el modelo Sport o modelo Premium que tenemos, el L450. Tenemos los L320, L340 y L360 también, que son los clásicos y más conocidos nuestros. Y este es el L450. Viene con toda la herradura interna con un metal, una plancha metálica para que sean muy, muy resistentes para abrir y cerrar en la posición de descanso y cuando lo apretamos en la posición para atenuar, ¿sí? Lógicamente, tenemos siempre nosotros como los auditivos de copa no es algo que se descarte permanentemente, tratamos también de colaborar un poquito, pese a que es todo plástico, colaborar con el medio ambiente, tenemos siempre disponibles los repuestos, ¿sí? Se venden los kits del repuesto, tanto de la sordina como de la goma espuma interna, ¿sí? Esto se saca y se recambia. Viene el kit para poder recambiar y podemos seguir reutilizando la copa, ¿sí? Para no tener que tirarla, ¿sí? No estar contaminando permanentemente. Bien, después tenemos con comunicación pasivos, pero que lo podemos vincular a una radio o a un celular. Bien, esos van a atenuar de manera pasiva y también lo podemos vincular por cable o Bluetooth a algún dispositivo, alguna radio, ¿sí? O algún celular para aquellos puestos de trabajo en donde requieran comunicación, ¿sí? Y después tenemos los electrónicos también, pero activos, ¿sí? Esto quiere decir que es atenuación pasiva y comunicación y la cancelación electrónica del ruido. Son tres, ¿sí? Nos brinda protección pasiva, la atenuación pasiva. Podemos estar comunicados, ¿sí? La comunicación electrónica, ¿sí? También Bluetooth y cable con celulares y radio. Y a su vez tiene una tercera característica que es la cancelación electrónica del ruido, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que todo aquello que supere los 85 decibeles
vamos a llamarle, yo he estado en Buenos Aires antes, cuando estaba allá, hace unos años, en el centro atómico de Ezeiza, en Conuar, y en el centro atómico cortaban los metales, el acero, con un chorro de agua. A mí, la verdad, me dejó impactado ver esa máquina funcionando, pero cuando el chorro de agua agarraba la primera parte del acero, ¿sí? Para cortarlo, hacía una explosión, ¿sí? Un sonido, creo que estaba registrado en unos 115 decibeles, algo por el estilo. Con lo cual ahí fuimos a probar unos auditivos electrónicos activos con cancelación electrónica del ruido. Todo lo que supera 85 decibeles, cuando se produce, lo bloquea por completo, ¿sí? Nosotros podemos estar conversando porque tiene un micrófono y vamos a escuchar a las personas hablando, ¿sí? A través del auricular. Vamos a escuchar claramente y todo aquello que supere los 85 decibeles, cuando se produzca, se va a bloquear y nos va a proteger de ese nivel excesivo, ¿sí? Una vez que se vaya ese sonido, ese ruido de niveles altos, va a volver a transmitir el sonido ambiente o las conversaciones de las personas, ¿sí? Impacto de descanso. Bueno, ¿qué es esto de los impactos del descanso? Esto es cuando nosotros estamos en un puesto de trabajo y por X motivo tenemos el auditivo de copa puesto, ¿sí? Por X motivo nos sacamos el auditivo de copa, ¿sí? En presencia de los niveles elevados de ruido, ¿sí? Todo ese tiempo que nosotros nos dejemos en descanso el auditivo, lo que va a hacer es que pierda eficacia la barrera, ¿sí? El método de protección, ¿sí? Como ven ahí en el cuadrito, si siempre lo tenemos colocado y nunca nos sacamos en presencia del ruido elevado, ¿sí? La tasa de atenuación va a ser, si el auditivo era de 25 decibeles y lo tenemos siempre colocado, nos va a reducir esos 25, nos va a atenuar esos 25 decibeles. Ahora, si yo en presencia de una usina o de un compresor o de lo que fuera, estoy al lado del compresor y en esa jornada de 8 horas de trabajo, yo me saco el auditivo durante un minuto, fíjense la dosis del ruido cómo aumenta, ¿sí? En el ponderado de 8 horas de trabajo. ¿Sí? Ahí pasa, la eficacia de la protección pasa de 25 a 17, ¿sí? La pérdida es de un 32%. Y si le vamos aumentando los minutos de descanso, que muchas veces vemos a los trabajadores que tienen los auditivos de copa, o tienen uno puesto y el otro lo tienen más adelante, ¿sí? O los de casco lo tienen en el descanso arriba, ¿sí? Y están en presencia de niveles elevados. Eso lo que termina haciendo es que la barrera sea ineficaz, ¿sí? Es prácticamente pasado el minuto, ya se dan cuenta que lamentablemente fue como no haber utilizado el auditivo de copa, ¿sí? Como dijimos, el mejor protector es aquel que se utiliza, no necesariamente el de mayor atenuación. Hay muchos que creen que me voy a poner el de 35 decibeles porque es el que más atenúa, pero estoy en presencia de un sonido de 90 decibeles, con lo cual yo voy a estar sobreprotegido y lo que genera estar sobreprotegido es el efecto de aislamiento, ¿sí? Me voy a aislar del entorno, no voy a escuchar ni bocinas de vehículo, ni mis compañeros, ni alguna posible grito o advertencia, ¿sí? De algún supervisor, con lo cual estar sobreprotegido es malo, ¿sí? Por eso siempre hay que buscar un valor que nos deje por debajo de lo que pide la ley, ¿sí? Pero que no nos lleve muy por debajo, porque ahí vamos a estar aislados, ¿sí? Completamente de todo el entorno. Bueno, esto lógicamente libre de PVC, de los phtalatos, que son tóxicos para la salud, porque hoy en día se utiliza el elastómero, ¿sí? Ya no se utiliza más el PVC, esto con respecto a la inyección de plásticos.
El elastómero es un caucho termoplástico, se lo puede ver también como TPR, con las siglas TPR o TPE, Thermoplastic Elastomer. Esas son las siglas. Se moldea y se trabaja en una inyectora de plástico como el polipropileno, como el polietileno, ABS, nylon, etc. Distinto a la silicona sí se procesa, se fabrica y se trabaja en otro tipo de inyectoras, no las tradicionales de plástico, que necesitan mayor tiempo de curado todos los productos de silicona. Por eso es que vemos que siempre los productos de silicona son carísimos, ya sea una tetilla de una mamadera, una cuchara o una espátula de plástico para la cocina, un molde de silicona para los budines, la semimáscara de silicona. Son más caros no porque es más suave y es más lindo el material, sino porque el proceso productivo y su tiempo de curado requiere de 24 a 48 horas para que la pieza pueda ser utilizada. En cambio, el elastómero se inyecta y a las pocas horas ya puede utilizarse y ya está estabilizado dimensionalmente. Como les había mencionado, el endoaural FOAM es el de los endoaurales, es el que brinda mayor nivel de atenuación porque como se introduce en el canal auditivo y después se expande, lo que hace con eso es copiar perfectamente la forma del canal auditivo. Por eso es el gran poder de atenuación que tiene este endoaural, a diferencia del elastómero, que ya viene con una forma, ¿sí? El trialeteado. Vincha para casco y de copa para casco y de copa tipo vincha. Los diferentes modelos, como les había mencionado, baja, media y alta atenuación, como se lo suele clasificar. Cada uno identificado con un color distinto, ¿sí? Más allá de que en las fichas técnicas, certificaciones y en los envases figura, también que estén identificados por color para dentro de una planta, si hay diferentes sectores que tengan diferentes niveles de ruido, que un supervisor pueda saber si el usuario a la distancia, saber con qué color, si está utilizando el auditivo adecuado para ese trabajo. Auditivo de copa para casco a la ancha, sí, esto no es muy común en el mercado. Somos los únicos que hoy en día tenemos un auditivo para casco de ala ancha, para la minería y el petróleo. Después hay otros que son tipo nuca, ¿sí? Que se ponen por atrás de la nuca y es independiente del casco. Uno se puede sacar el casco y seguir con el auditivo colocado, porque estos de vincha, lógicamente, no pueden utilizarse con casco, pero sí los trasnuca, ¿sí? Que tenemos nosotros también un modelo trasnuca para aquellas tareas en donde el usuario tenga que sacarse el casco por algún motivo, en donde en alguna zona no sea obligatorio el uso del casco, pero deba seguir utilizando protección auditiva, puede sacarse el casco y dejarse el auditivo de copa tras nuca, ¿sí? Este es el mismo que tengo acá en el casco, pero el formato vincha, ¿sí? El L450, como ven ahí en la imagen. El auditivo electrónico que les mencionaba, en este caso que se ve en pantalla es con el botón ahí para conectar a Bluetooth, a celular o a las radios ya más modernas que vienen con esta tecnología. Entonces uno puede estar en una torre, ¿sí? En una pluma o algo por el estilo, y atender un llamado o una indicación a través de la radio del teléfono, sin tener que tener el teléfono en las manos. Apretando un botón uno ya va a poder comunicarse, escuchar toda la conversación y tiene un micrófono con el celular o la radio en el bolsillo, ¿sí? Sin tener que destinar una de las dos manos para tener el teléfono o la radio. ¿Sí? Lógicamente tienen la cancelación electrónica del ruido, trabajan con baterías y también viene en formato vincha o para casco. El que les mencionaba, el trasnuca, ¿sí? SNR 29 decibeles, se lo considera ya de alta atenuación. Lo único que tiene es una cintita con velcro que queda por arriba de la cabeza, ¿sí? Que eso no va a interferir con el casco. Y después tiene un posicionador trasnuca
¿sí? Para que no se nos caiga o no se nos corra, queda posicionado atrás de la nuca. Ya terminando, vemos las diferentes características, ¿sí? El tapón, la mayor protección de atenuación final es de acuerdo a la experiencia del usuario. Tiene también mucho que ver con la correcta colocación, ¿sí? Esto hay que capacitar y entrenar a los usuarios para que se coloquen bien la protección. Por eso es que las diferentes normativas, en base a los ensayos que se hicieron de laboratorio, aquellos que el personal del laboratorio le pone el protector auditivo a las personas que ensaya, o la norma que le da el protector auditivo le dice colocátelo como vos creas conveniente, ¿sí? Que es la brasilera, o en el caso de la europea y la argentina, en donde se le brinda capacitación y se le dice al usuario, mira, este auditivo endaural o de copa se coloca de esta manera, ¿sí? Y tiene estas limitaciones o este tipo de características. Se le brinda una breve capacitación para que el usuario se coloque el protector, ¿sí? Por eso la diferencia entre las diferentes normativas sobre el número que toma como atenuación. Nivel de ruido constante y jornadas prolongadas, es recomendado, como yo les mencionaba, el tapón, ¿sí? La gran diferencia que hay entre el auditivo de copa y el endaural es de acuerdo a la tarea que se vaya a realizar, ¿sí? Por eso en jornadas de ruido constante y prolongadas siempre se recomienda el tapón endaural. Temperatura y humedad elevadas, ¿sí? Porque lo que va a hacer el tapón es no hacernos transpirar toda la zona de la oreja en verano, ¿sí? No sentir esa molestia o que se nos patina el auditivo de copa, ¿sí? Y también mejora el confort en los ambientes sucios y en polvo de suspensión, ¿sí? También, lógicamente, si tenemos ambientes sucios, debemos saber o entrenar a los usuarios para que no se estén sacando el tapón y poniéndoselo constantemente, porque lógicamente se va a ensuciar y eso lo vamos a terminar llevando al canal auditivo. Perdón, ¿eh? Y las orejeras, la atenuación es igual a la experiencia del usuario, ¿sí? Todo esto está ensayado por laboratorio, lógicamente, en los ensayos de cada norma. Es recomendado para aquellos puestos de trabajo o aquellas áreas en donde haya ruido y no ruido, ¿sí? Un supervisor o alguien que está alternando entre las zonas de producción y un ambiente de administración, ¿sí? Para poder dejarlo en zona de descanso cuando no esté en presencia de ruido y colocárselo rápido, fácilmente cuando salga hacia la zona de producción o alguna zona de sala de máquinas donde esté el ruido, ¿sí? Los niveles elevados. Limpieza y mantenimiento, por último. ¿Sí? Como les mencioné yo, en lo que es la higienización de este tipo de productor y también de la protección ocular, facial y en su gran mayoría, siempre recomendamos agua tibia y jabón neutro, ¿sí? Abajo de la canilla. Es la mejor manera de higienizar un EPP. ¿Sí? Si aún así hay que, por temas de pandemia o lo que fuera, hay que descontaminarlo después de el lavado con agua tibia y jabón neutro, se puede llegar a hacer algún tipo de desinfección con alcohol al 70 o con algún hipoclorito o amonio cuaternario, pero hay que tratar de no estar haciéndolo permanentemente porque esto deteriora los materiales, ¿sí? El elastómero, la silicona o lo que fuera, o los plásticos, ¿sí? Por lo cual, si uno le rocía alcohol al 70%, tiene que dejarlo actuar durante 1 minuto y volverlo a enjuagar abajo de la canilla, ¿sí? No dejarle el alcohol o el hipoclorito adherido a un EPP, porque eso es lo que termina dañando los materiales. Si lo quieren desinfectar como una medida extra con alcohol, después de 1 minuto vuélvanlo a enjuagar, ¿sí? Los auditivos de copa también se pueden higienizar con un trapo humedecido, con agua tibia o jabón neutro. Se puede sacar las almohadillas y la goma espuma interna, ¿sí? Poner abajo de la canilla también. Es una práctica recomendada.
pero sí o sí hay que sacar la parte de la sordina, ¿sí? Y la parte de la goma espuma interior, ¿está bien? Para realizarlo, porque si no, si se humedece la goma espuma y la sordina, lógicamente eso va a tardar mucho en secarse y hasta incluso vamos a poder perjudicar algunos de los materiales, ¿sí? Almacenarlo en un lugar seco y fresco, donde no den los rayos del sol. Siempre tenemos que hacer, igual que todos los CPP, una inspección, ¿sí? Periódica antes de utilizarlo y colocarlo, ver que tenga la goma espuma interior, ¿sí? Que tenga las almohadillas sanas, que no estén cortadas, ¿sí? O que no estén abolladas, donde ya se quedan abolladas por completo. Ahí se está generando una barrera, ¿sí? Es lo mismo que cuando utilizamos patillas de anteojos gruesas, ¿sí? Toda aquella barrera que interfiera en el auditivo de copa va a generar un mal sello. Para que se den una idea, un anteojo que pueda llegar a tener una patilla gruesa, yo acá tengo uno que tiene una bastante finita, ¿sí? Pero un anteojo que pueda llegar a tener una patilla gruesa, esa interferencia que haga la copa con la patilla, en algunos casos me puede llegar a disminuir si el auditivo de copa atenúa 25 decibeles, capaz que con esta interferencia en una patilla gruesa me va a atenuar 17 o 18 decibeles, ¿sí? Con una patilla bien finita, por ahí la disminución ronda unos 4 o 5 decibeles, pero hay patillas de anteojos que son muy, muy gruesas, y en esos casos o se utiliza un endaural, ¿sí? Porque no interfiere con la patilla del anteojo, o se busca un anteojo con patilla finita para que haga la menor interferencia posible con el auditivo de copa, ¿sí? Bien, la barrera que genera entre la patilla de anteojo y el auditivo de copa. Todos los CPP tienen que ser compatibles unos con los otros, ¿sí? Esto debe estar chequeado previamente, ¿sí? Porque si uno dificulta el funcionamiento del otro, la realidad es que no estamos cumpliendo como corresponde con la barrera de protección, ¿sí? También se puede sugerir en aquellos puestos de trabajo que se utilice auditivo de copa, algún anteojo dual o antiparra que tenga elástico, ¿sí? En este caso, la FAL Dual nuestra, Dual RB iba a decir, la FAL Dual nuestra, se puede sacar el FOAM interno y se puede utilizar como anteojo o antiparra. En este caso, como tiene elástico, ¿sí? Lo que me va a hacer a mí, en este caso, es que no me va a interferir el auditivo de copa, ¿sí? Prácticamente casi nada, ¿sí? En este caso también es una buena alternativa para utilizar, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Examinar, bueno, lo que les decía, revisar, sí, periódicamente, continuamente toda la vincha, que no esté partida, que no esté deteriorada, que no se haya dañado por algún químico, ¿sí? O por algún líquido, o que no se haya roto, desprendido algún pedazo de plástico, ¿sí? Signos de deterioro, ¿sí? Eso lo tenemos que revisar constantemente. Lo mismo que los tapones endaurales. Bueno, a tener en cuenta para ya terminar, el NRR o SNR es igual a atenuación real, ¿sí? Están ensayados por laboratorio con 30 personas en la gran mayoría de los ensayos de las normativas de diferentes países. Es subjetivo esto, ¿sí? No es una máquina que nos está diciendo, sino que es la atenuación real de cada usuario. La protección efectiva se logra cuando un usuario está entrenado y motivado en el uso, ¿sí? Siempre, como dijimos, aquel que utilice los elementos de protección personal, con que logremos que los utilice durante toda la jornada de trabajo, en el caso de que no se haya podido, eliminar, sustituir, hacer medidas de ingeniería o administrativas, aquel que se utilice las 8 horas de trabajo va a ser el adecuado, ¿sí? La protección efectiva, con lo cual tenemos que también ver cuál es el que el usuario le da mayor confort o ergonomía, aquel EPP que es más ergonómico y más confortable en su uso, ¿sí?
Impacto de los descansos, sí, tener en cuenta este tema de que si seguimos en un ambiente ruidoso y nos sacamos el auditivo, vamos a, perdón, vamos a estar perdiendo eficacia en el ponderado de 8 horas de trabajo, ¿sí? Programas de entrenamiento, sí, dar capacitaciones de entrenamiento y concientización siempre en las empresas, en todas las protecciones, auditivo, ocular, respiratorio, como solemos hacer nosotros, pero los departamentos de seguridad y higiene lo tienen que practicar y realizar puertas adentro permanentemente, porque esto cuesta concientizar a la gente, cuesta que utilice los EPP, cuesta que se cuide, cuesta que tomen noción del riesgo que se corre en los ambientes de trabajo constantemente, ¿sí? Mantenimiento, limpieza y recambio de los equipos, ¿sí? Repuestos, como les mencioné, de las sordinas, de las gomas pumas, ¿sí? Todo lo que tenemos permanentemente para poder mantener a los equipos óptimos y de la mejor manera para que los usuarios los puedan utilizar. Dieguito, llegamos a la hora, así que ya estamos en tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Perfecto, Santiago. No ha habido consultas. En realidad fue todo muy claro, bastante pausado, así que creo que han podido entender todo y no ha habido consultas puntuales. Si querés continuar, no sé si estamos para comentarles Bueno, del me alegro juego. que no haya consultas. Entiendo que fui claro. Igualmente yo ya les voy dejando en el chat mi correo por las dudas que alguien quiera hacer alguna consulta más técnica o algo aplicado a su industria, a su puesto de trabajo, al día a día, ¿sí? Que nos quiera hacer algo más puntual por privado, les dejamos el correo o me mandan un mail y con gusto los voy a poder ayudar en estos días. Bueno, me ganaste de mano. Va Lo por pusimos duplicado. todo a la vez. Bueno, bien. Pasemos a la parte de la evaluación lúdica, graciosa y la competencia sana, por así decirlo. Exactamente. Les propongo que agarren su celular,